La historia comienza en el calor húmedo del sureste mexicano, en Cancún, cuando todavía no era el emporio turístico que hoy todos conocen. Era el verano de 1971, y apenas unas cuantas calles polvorientas se levantaban entre manglares, lagunas y casitas de concreto con techos de lámina. En una de esas calles vivía la familia Torres Ramírez, Mario, mecánico, y Teresa, empleada en una pequeña cocina económica que daba de comer a los obreros que construían los primeros hoteles. Tenían una hija de 3 años, Lucía, la luz de sus vidas, una niña de ojos grandes y una sonrisa que derretía cualquier enojo. Aquel jueves, el calor había sido insoportable. Mario regresó más tarde de lo habitual, con las manos ennegrecidas por el aceite y la ropa empapada de sudor. Teresa, mientras preparaba frijoles en la estufa, le pidió que vigilara a Lucía, que jugaba con una muñeca vieja en la banqueta. Nadie imaginó que esos minutos serían los últimos que la verían por más de medio siglo. Antes de seguir con la historia, te invitamos a suscribirte al canal y comentar desde qué parte de México o del mundo estás viendo este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando casos reales que no deben ser olvidados. Esa tarde, un vendedor ambulante de helados pasó por la calle. Los niños corrieron detrás de él. Teresa escuchó la risa de Lucía mezclarse con las voces de otros pequeños, y luego, el silencio. Cuando salió, ya no estaba. Corrió hacia la esquina, gritó su nombre. ¡Lucía! ¡Luchi, ven con mamá! Pero no obtuvo respuesta. Los vecinos comenzaron a salir, y poco a poco, el rumor del miedo se extendió. Una niña desaparecida en una colonia sin vigilancia, en un lugar donde todos se conocían, parecía imposible. Mario dejó de respirar por unos segundos al escuchar la noticia. Corrió por las calles, revisó los baldíos, el taller, la pequeña tienda. Algunos dijeron haber visto una camioneta blanca detenerse cerca. Otros, que la niña había ido tras el carrito de helados. Nadie tenía una respuesta clara, y cada minuto que pasaba, la desesperación crecía. Durante los siguientes días, Cancún se convirtió en un hervidero de rumores y búsquedas. La policía, con recursos escasos y sin protocolos modernos de desaparición, solo alcanzó a levantar un informe vago. Menor posiblemente sustraída por desconocido. Los Torres pegaron carteles hechos a mano con una foto borrosa de Lucía. Dormían poco, se alimentaban aún menos. Pasaron semanas, luego meses. La búsqueda se extendió a Mérida, a Veracruz. Se habló incluso de redes de tráfico infantil, pero sin pruebas ni rastros, el caso se fue enfriando. Era otro más en una lista que pocos querían ver crecer. En 1974, cuando Cancún ya comenzaba a recibir vuelos de turistas y las calles se llenaban de promesas de progreso, los Torres decidieron no irse, aunque todo les recordaba a su hija. Teresa guardó cada prenda, cada dibujo de Lucía en una caja de metal que enterró en el patio. Para cuando regrese, decía con una fe que Mario ya no tenía. El matrimonio se resquebrajó con los años. Mario se refugió en el trabajo y el alcohol. Teresa, en la iglesia, organizando velas y rezos anuales por las almas desaparecidas. Nadie volvió a hablar oficialmente del caso. 50 años después, a mediados de 2024, Cancún era una ciudad irreconocible. Rascacielos frente al mar, avenidas saturadas de turistas y un contraste brutal entre la opulencia y la precariedad de las colonias antiguas. Entre ellas, la vieja colonia Donceles aún mantenía el mismo taller, ahora atendido por un nieto de Mario Torres. Fue un día caluroso de julio cuando la historia resurgió. Una mujer mayor, de cabello canoso y piel bronceada, llegó al taller conduciendo un coche viejo con placas de Texas. Llevaba en las manos una carpeta de documentos y una fotografía doblada. «Busco a la familia Torres Ramírez»,
dijo con un acento peculiar, mezcla de español aprendido y timidez contenida. El joven mecánico la miró extrañado. Pues, esta era la casa de mi abuelo, Mario Torres. Los ojos de la mujer se humedecieron. Sacó una foto, una niña de 3 años, con el mismo lunar junto al ojo izquierdo que ella tenía. «Soy Lucía», dijo tan bajito que apenas se oyó. El nieto llamó de inmediato a su madre, Rosa, hija adoptiva de Mario y Teresa, quien había crecido escuchando la historia de la niña perdida como un susurro prohibido. Cuando vio a la mujer, se tardó en reaccionar. «¿Dice que es Lucía?», repitió incrédula. «Sí, me criaron en Texas. Me dijeron que mis padres habían muerto y que yo era huérfana de origen mexicano. Pero hace unos meses, un análisis de ADN me dio otros resultados. La historia que siguió parecía de película, pero estaba respaldada por documentos. En 1971, una pareja estadounidense, involucrada en una organización de adopciones internacionales, había ingresado a México con permisos falsos. Sustraían niños pequeños que luego eran registrados como propios. Lucía fue llevada a Matamoros, cruzó la frontera y vivió toda su vida creyendo ser alguien más. Lucy Thompson. Uno de sus hijos, interesado en conocer sus raíces, le regaló una prueba de ADN que la conectó con familiares mexicanos, entre ellos un primo lejano de los Torres. Así empezó el hilo que, 54 años después, la llevaría de regreso a Cancún. La prensa local no tardó en enterarse. Las noticias hablaron de el caso frío resuelto más antiguo del Caribe mexicano. Pero más allá de los titulares, lo que conmovió a todos fue el reencuentro entre una mujer de casi 60 años y el recuerdo de sus padres desaparecidos bajo el peso del tiempo. Rosa la llevó a la vieja casa. Aún conservaba los mosaicos originales y la bugambilla que Teresa había plantado en el 73. Para Lucía, todo era desconocido, pero extrañamente familiar. Caminó por el patio, miró al suelo y preguntó: «Aquí enterraron algo, ¿verdad?». Rosa asintió. Desenterraron la caja de metal que Teresa había sellado medio siglo atrás. Dentro estaban las ropitas, un osito de peluche y un dibujo con crayolas. Lucía lo tocó con manos temblorosas. Las lágrimas le cruzaron la cara. «Yo dibujé esto. Lo recuerdo», susurró. Desde ese día, una nueva investigación se abrió. No ya para encontrar personas, sino para obtener justicia. El gobierno federal revisó los archivos antiguos de adopciones irregulares de los 70. Se descubrió que al menos otras 12 desapariciones en esa época seguían un patrón similar. La historia de Lucía reavivó la lucha de familias que jamás habían dejado de buscar. Mientras tanto, Lucía dedicó sus días a reconstruir su identidad. Aprendió español, visitó escuelas donde se hablaba de memoria histórica y formó parte de fundaciones para recuperar casos olvidados. Visitó la tumba de Teresa, su madre, fallecida en 2011, y dejó sobre la lápida el mismo dibujo que había guardado. «Regresé, mamá. Tarde, pero regresé», dijo en voz baja. La historia conmovió a todo el país. No era un milagro ni una ficción, sino la persistencia humana contra el olvido. 54 años de distancia no borraron el amor ni el deseo de justicia. Años después, su caso se convirtió en un ejemplo en universidades de criminología y derechos humanos en México. Más de una docena de niños robados fueron localizados gracias a la red de búsqueda que surgió a raíz de su testimonio. Y mientras las luces de Cancún seguían brillando para el turismo, en los barrios antiguos se contaban historias distintas. Las de la gente que había resistido, que había amado sin renunciar a la esperanza. Lucía no volvió a irse de Cancún. Su plan original era quedarse un par de semanas para cerrar ese capítulo, pero con el tiempo entendió que no se trataba de cerrar nada, sino de reconstruir.
Rentó un pequeño departamento cerca del centro, en una calle donde los niños jugaban a la pelota como en los años 70, y el mar se olía desde lejos cuando soplaba el viento del Caribe. Las primeras semanas fueron extrañas. La gente la saludaba con respeto, pero también con curiosidad. En los noticieros la habían llamado la niña que regresó del pasado, aunque ella odiaba ese apodo. No quería ser una excepción trágica, sino una prueba de que buscar sí servía. Cada mañana caminaba al mercado, observando los rostros, las voces, los precios del maíz y del tomate, tratando de acostumbrarse a una tierra que era suya y a la vez ajena. Su sobrina Rosa, ahora enfermera, la ayudaba a moverse, a entender la burocracia mexicana. La acompañó al registro civil para recuperar, simbólicamente, su nombre. Lucía Torres Ramírez. El trámite fue largo y confuso. Había 2 registros distintos. El original, borrado en el 71, y el estadounidense, activo desde hace décadas. Pero lo logró. Cuando la funcionaria le entregó el acta corregida, Lucía miró el papel por largo rato. Es como volver a existir, dijo con la voz entrecortada. En paralelo, la Fiscalía de Quintana Roo reabrió el expediente original. Empolvado, amarillento, con hojas parciales, el archivo aún guardaba la firma del agente que tomó la denuncia de Mario y Teresa. Los nuevos peritos lo digitalizaron y los medios comenzaron a seguir cada paso del proceso. El periodista Eduardo Méndez, del diario Novedades de Quintana Roo, fue quien consiguió acceso exclusivo al caso. Lo entrevistó todo: vecinos sobrevivientes, antiguos policías, incluso un exconsular estadounidense que en los 70 había trabajado en las adopciones binacionales. Con su investigación, emergió una verdad incómoda. Varios niños de familias humildes habían desaparecido en la costa entre 1969 y 1975. La mayoría jamás reportados oficialmente. Eduardo pidió hablar con Lucía. Ella aceptó, pero con una condición. No quiero ser la víctima. Quiero ser la voz que explique lo que esto significa. Cuando se encontraron en un café frente a la laguna Nichupté, la conversación fluyó con una extraña mezcla de serenidad y heridas. ¿Qué recuerda de esos años en Estados Unidos?, preguntó él. Recuerdo el miedo, contestó ella. Tenía pesadillas. Veía el mar aunque vivíamos lejos de él. Siempre lo soñaba igual. Verde, silencioso, y con un juguete flotando. Durante mucho tiempo creí que era un sueño sin sentido. Ahora sé que era memoria. Esa frase quedó grabada. El reportaje que publicó días después llevó el título «La memoria también tiene olas». Se compartió miles de veces en redes sociales y llamó la atención de colectivos de búsqueda en todo el país. Gente de Sonora, Michoacán, Yucatán, comenzó a mandarle mensajes. Mi hermana desapareció en el 75. Mi hijo en el 83. ¿Podría ayudarnos con su historia? Poco a poco, Lucía entendió que su regreso no era solo personal. Era político, histórico. Comenzó a colaborar con una organización local que rescataba casos de adopciones ilícitas. Usaban los mismos métodos de genealogía genética que la habían ayudado a ella. Cada coincidencia en el ADN era una chispa de esperanza. Una tarde, mientras revisaban expedientes antiguos, la coordinadora del grupo le mostró una fotografía. Una niña de pelo corto, desaparecida en 1972, en Chetumal. Lucía la reconoció de inmediato. Era mi vecina, susurró. Recuerdo su risa. La llamaban Chelita. Ese hallazgo permitió conectar un caso con otro. La misma camioneta blanca que testigos habían descrito en la colonia Donceles también había sido vista en Chetumal y en Playa del Carmen. Con autorización del gobierno, Lucía y Eduardo viajaron a Texas para revisar archivos judiciales de la red de adopciones. Descubrieron listas incompletas, nombres falsificados y más de 100 de registros alterados. Algunos de esos niños ya eran adultos,
viviendo vidas completamente distintas sin saber la verdad. Mientras tanto, las redes sociales mexicanas se llenaban de mensajes apoyando a Lucía. Después de 54 años, la justicia todavía camina lenta, pero camina, escribían. En entrevistas, ella hablaba con calma, sin resentimiento visible. No busco castigo, declaró una vez en un programa de televisión. Busco memoria. Si el país olvida, volverá a pasar. Sin embargo, cada noche, cuando apagaba la luz, la realidad se hacía más pesada. La ausencia de sus padres era un hueco que ninguna justicia podía llenar. Visitaba con frecuencia el cementerio de los pioneros de Cancún, donde estaba la tumba de Teresa. Dejaba margaritas y una pequeña muñeca tejida. En cada visita, el viento parecía soplar más suave, como si alguien la reconociera. El caso judicial avanzó lento pero seguro. A finales de 2025, Estados Unidos ordenó arresto domiciliario para una de las mujeres que había participado en la red de adopciones ilegales. Margaret Holt, ya octogenaria, reconoció haber recibido 4 niños de procedencia mexicana, entre ellos a Lucía. En su declaración ante un juez dijo: «Creí que ayudábamos a huérfanos. Nadie nos dijo que tenían familia viva. Aquellas palabras no bastaron para sanar, pero sirvieron para documentar el patrón que siempre se negó». El gobierno mexicano anunció un programa especial para revisar todos los casos históricos de adopciones internacionales entre 1965 y 1980. En Cancún, mientras tanto, la figura de Lucía se convirtió en símbolo de resistencia. La municipalidad inauguró un pequeño centro de atención para familias buscadoras con su nombre, Centro Lucía Torres. En la fachada, un mural mostraba a una niña corriendo entre manglares, mirando hacia el horizonte. El día de la inauguración, Lucía tomó el micrófono frente a decenas de personas. Familias, activistas, periodistas, incluso turistas curiosos, que no entendían del todo lo que aquella historia representaba. «Este lugar no es para la tristeza», dijo con voz firme. «Es para la paciencia. La búsqueda no tiene edad. A veces, la respuesta tarda 54 años en llegar. Pero llega». La multitud aplaudió. Rosa lloró en silencio. Eduardo grabó cada palabra. Esa noche, de regreso a casa, Lucía encendió una vela junto a la ventana. La brisa del Caribe movía las cortinas y a lo lejos se escuchaban los ecos de una cumbia. En la pared colgaban 3 fotografías: Teresa y Mario jóvenes, sonriendo frente al taller. Una de ella, niña, con la muñeca de trapo. Y otra reciente, tomada frente al mural del centro. Por primera vez, las 3 imágenes parecían pertenecer al mismo tiempo, a la misma vida. Días después, recibió una carta desde Mérida. Era de un hombre de su edad, que también había descubierto recientemente haber sido adoptado ilegalmente en los 70. Decía que su historia lo había salvado, que gracias a ella había decidido buscar a sus padres biológicos. Lucía la leyó y pensó en Teresa rezando cada noche durante décadas. Pensó en Mario, en su silencio roto, y entendió que, aunque no pudiera volver a ser la niña de 3 años, sí podía ser el movimiento que ellos habrían deseado iniciar. En 2026, su testimonio se convirtió en documental. No como una tragedia, sino como un homenaje a la gente que nunca deja de buscar. En la escena final, ella camina por la misma calle de polvo donde había desaparecido, ahora pavimentada, con postes de luz y niños jugando. Se detiene, mira a la cámara y dice: «Aquí comenzó todo, y aquí también, por fin, termina». El sol se pone detrás de los manglares, igual que hace 50 años. Los sonidos de la ciudad moderna se mezclan con el canto de las cigarras, y el aroma del mar termina por cerrar el círculo. Porque la historia de Lucía Torres no fue de olvido, fue de regreso. En los meses siguientes, la vida de Lucía tomó un rumbo inesperado. Su historia,
difundida en documentales, entrevistas y conferencias, despertó un interés ciudadano que nadie había previsto. Familias enteras de distintas partes de México comenzaron a contactarla, no para buscar protagonismo, sino porque veían en ella algo que durante años nadie les había ofrecido. Una promesa de que la búsqueda podía tener fin, incluso si tardaba décadas. Lucía, con su serenidad y determinación, se convirtió en el rostro más humano de una lucha que ya existía desde hacía mucho tiempo. Sin politizar su historia, organizó con Rosa y Eduardo un grupo permanente en Cancún, la Red de Identidad y Memoria del Sureste, dedicada a acompañar a familias que sospechaban que sus hijos habían sido robados o adoptados irregularmente. El primer año documentaron 32 casos. Al siguiente, más de 100. La sede operaba en una casa vieja que antes había sido escuela. La pintaron de azul celeste, con murales hechos por jóvenes artistas, y en el patio central colgaron cintas con los nombres de todas las personas desaparecidas. Lucía colocó la primera. Lucía Torres Ramírez, encontrada 54 años después. Era su manera de decir que la desaparición había terminado, pero la memoria continuaba. Cada martes por la tarde, Lucía dirigía las reuniones con los familiares. Era buena escuchando. Muchos lloraban al contar su historia. Otros permanecían en silencio, sin saber por dónde empezar. Ella tomaba notas, pedía nombres, fechas, descripciones, e instaba a no perder nunca la constancia de los detalles. Las respuestas empiezan en lo pequeño, decía siempre. En una caricia, en una palabra, en algo que solo ustedes saben. Eduardo, el periodista, se convirtió en su aliado más cercano. Juntos impulsaron el Archivo del Recuerdo, un banco digital donde almacenaban escaneos de expedientes antiguos, denuncias extraviadas y documentos entregados por exfuncionarios retirados. La idea era sencilla: que nada volviera a quedarse en un cajón oxidado por el tiempo. Para 2028, el archivo había recuperado más de 1000 documentos oficiales extraviados. Algunos conducían a lugares, otros a nombres, otros simplemente a más preguntas, pero todos servían. Rosa, por su parte, se involucró desde su lugar en el hospital público. Ella empezó a observar los registros de nacimientos y adopciones de los 70, donde en más de una ocasión encontraba irregularidades. Pasaban las noches revisando papeles viejos, como si cada hoja amarilla fuera una pista en una historia más grande que ellas mismas. El éxito del proyecto trajo también incomodidades. Sectores conservadores los acusaban de reabrir heridas o de culpar al pasado. Pero Lucía nunca respondía con enojo. «No intentamos juzgar la historia», dijo una vez en una rueda de prensa. «Intentamos completarla». Una de las personas que llegó a la red fue Ángel Méndez, un hombre de 53 años, adoptado en Monterrey en 1972. Traía una caja con documentos que su madre adoptiva le había dejado antes de morir. Entre los papeles había una carta firmada en inglés por una tal Margaret H. Lucía se estremeció al leer ese nombre. Era la misma mujer que había declarado en su caso. Gracias a esa pista, autoridades mexicanas lograron retejer la conexión entre varios expedientes. Resultó que Margaret Holt y otros 3 colaboradores habían actuado en coordinación con un notario mexicano y una enfermera de Mérida. Ese hallazgo derivó en la identificación de al menos 6 personas desaparecidas que fueron ubicadas en Estados Unidos y Canadá. 2 de ellas, al enterarse de la historia de Lucía, decidieron viajar a México a conocerla. El primer reencuentro fue en 2029, en el Centro Lucía Torres. La prensa estaba convocada, pero el ambiente era íntimo. Entre los asistentes destacaba una mujer morena con el cabello lacio recogido en trenza. Se llamaba Amelia Ruiz, y había vivido toda su vida en Carolina del Norte creyendo ser Amy Reeves. Cuando se abrazaron, muchos lloraron sin contención.
Si tú no hubieras contado tu historia, yo seguiría sin saber quién soy, le dijo Amelia al oído. Lucía sonrió, tratando de disimular las lágrimas. Entonces ya somos dos que regresamos, respondió. Aquel abrazo fue transmitido en todos los noticieros del país. Se convirtió en símbolo de esperanza, pero también en prueba de que las heridas de la historia reciente de México aún estaban abiertas. A raíz de ese evento, el Senado aprobó la creación de una comisión para casos históricos de niñez sustraída, con sede en la Ciudad de México y delegaciones en varios estados. Lucía fue invitada como asesora honoraria. Sin embargo, aún con todo ese reconocimiento, seguía sintiéndose fuera de lugar en su propio país. El idioma lo hablaba con acento extranjero. Sus recuerdos más tempranos tenían voces en inglés, olores del norte, alimentos distintos. A veces caminaba por la playa y se preguntaba quién habría sido si nada de eso hubiese ocurrido. Esa duda la acompañaba incluso en los momentos de triunfo. Una tarde del verano de 2030, mientras el sol caía con una luz dorada sobre la costa, Lucía se encontró con Eduardo para grabar una entrevista que él quería incluir en un libro. Le preguntó si se consideraba mexicana o estadounidense. Lucía se quedó callada unos segundos antes de responder. Me considero alguien que pertenece a donde la buscaron. Y aquí nunca dejaron de buscarme. Eso es pertenecer. Aquella frase se volvió tan poderosa que fue grabada en la entrada del Centro Lucía Torres. Cada persona que llegaba la leía antes de entrar, como una promesa silenciosa. Ese mismo año, el proyecto de la red ayudó a resolver otro caso emblemático de Cozumel. Se trataba de un niño desaparecido en 1973, cuya familia aún lo recordaba en rezos cada año. Con ayuda de bases de datos internacionales, lograron contactar a un hombre en California con coincidencias genéticas. El reencuentro fue transmitido en directo. Para Lucía, presenciarlo fue confirmar que cada segundo de su trabajo tenía sentido. Cuando cumplió 70 años, en 2037, ya era considerada una de las figuras más respetadas del país en temas de identidad y memoria. Recibió homenajes discretos, pero sinceros. Las nuevas generaciones, muchas de ellas estudiantes de historia o antropología, acudían para escucharla hablar no solo del dolor, sino del valor oculto en la verdad. Lo que más duele no es haber desaparecido, decía en sus charlas. Lo que más duele es saber que alguien decidió que yo no debía recordar. Recuperar la memoria fue mi forma de volver a nacer. Nunca se casó, ni tuvo hijos. Decía que toda persona que regresaba a su verdadero nombre se convertía de cierta forma en su familia. Sus días los pasaba escribiendo, clasificando archivos o simplemente caminando entre las calles donde todo había comenzado. Un día, al caer la tarde, Rosa la acompañó al mar. Caminaban descalzas, viendo el cielo tornarse naranja, cuando Lucía sacó del bolso la foto vieja de 3 años, la de su sonrisa infantil. «Ya no me duele verla», le dijo. «Ahora siento que la estoy cuidando». La imagen se quedó suspendida en el aire por un instante, antes de que el viento la llevara al agua. Las olas la recibieron despacio, sin dramatismo, como si reconocieran el gesto. Años después, cuando Lucía falleció pacíficamente en su casa, la noticia recorrió el país entero. En Cancún, la comunidad organizó una ceremonia frente al mural del centro. No hubo discursos largos, solo canciones suaves, flores blancas y el murmullo de quienes decían que, gracias a ella, habían recuperado a los suyos. Hoy, si uno camina frente a ese mural, verá bajo su figura una inscripción sencilla, sin fechas ni grandes ornamentos. Porque alguien me buscó, regresé. Que nadie deje de buscar. Y cada tarde, cuando el sol cae sobre el Caribe, los manglares parecen repetir su historia, no como una leyenda, sino como una verdad
que resistió al tiempo. El eco del legado de Lucía Torres siguió creciendo incluso después de su muerte. Los periódicos nacionales publicaron amplios reportajes sobre su vida, no como una historia sentimental, sino como una pieza indispensable de la memoria histórica mexicana. En 2038, el Congreso de la Unión decretó oficialmente el PURS, Día Nacional de la Memoria de la Niñez Robada. Cada 12 de julio, fecha del reencuentro de Lucía con su familia. La ley fue aprobada por unanimidad, impulsada por grupos de derechos humanos, periodistas y sobrevivientes de adopciones ilegales. En el texto se reconocía que cientos de niñas y niños mexicanos desaparecieron en las décadas de 1960 y 1970 a través de redes de apropiación irregular con vínculos internacionales. Ese fue el mayor logro jurídico derivado de la lucha que Lucía había iniciado sin proponérselo. El Archivo del Recuerdo, que ella había fundado, pasó a formar parte del acervo digital del Archivo General de la Nación. Escuelas secundarias de todo el país comenzaron a dedicar proyectos de investigación a los casos resueltos gracias a su red. Se imprimieron cuadernos pedagógicos con su historia adaptada a jóvenes, bajo el título Regresar también es vivir. Eduardo Méndez, su amigo periodista, publicó finalmente el libro que había prometido. Lucía Torres, el nombre que volvió. Era una crónica larga, escrita con detalle y ternura, que se convirtió en lectura obligada para quienes estudiaban periodismo de investigación. En las primeras páginas se leía una frase que se volvió emblemática. Lucía no buscó justicia divina ni venganza humana, buscó nombres, porque los nombres son la frontera entre el olvido y la verdad. El libro revelaba también información inédita obtenida durante los últimos años de su trabajo. Documentos desclasificados, testimonios de antiguos funcionarios, e incluso una carta que Margaret Holt había escrito poco antes de morir, en la que admitía haber sido parte de una red más grande de la que se había creído. Esa carta fue entregada voluntariamente al gobierno estadounidense como prueba en la revisión de expedientes internacionales. Con base en ese documento, ambos gobiernos firmaron un acuerdo para coordinar la repatriación de identidades. A partir de 2040, decenas de personas pudieron restablecer sus nombres reales y recibir reconocimiento como ciudadanos originarios de México. En ceremonias simbólicas, se entregaban actas reconstruidas, acompañadas de una foto de Lucía junto a la palabra encontrada. Aquella imagen se volvió sello de esperanza, replicada en murales, camisetas y aulas de escuelas públicas. El Centro de Cancún amplió su misión, sumando atención psicológica y jurídica gratuita a familias de desaparecidos recientes. Aunque el caso de Lucía pertenecía a otro tiempo, su mensaje resonaba igual en madres que buscaban hijos en fosas clandestinas o en jóvenes que intentaban rastrear orígenes biológicos. El hilo era el mismo: la lucha contra la desaparición y el silencio. En 2042, el canal público mexicano produjo una serie documental titulada Los hijos del silencio, con 6 episodios dedicados a Lucía y otras víctimas identificadas años después gracias a su trabajo. La serie fue un éxito inesperado. No tenía dramatismo artificial. Se basaba en testimonios reales, cartas recuperadas y voces de quienes habían vivido medio siglo sin saber de dónde venían. En uno de los episodios, la narradora leía una entrevista póstuma de Lucía, grabada poco antes de su fallecimiento. Cuando me llevaron, perdí el idioma, el paisaje y los brazos de mi madre. Cuando regresé, comprendí que todo eso seguía esperándome dentro de mí. Esa frase fue la que cerró la serie. En cada emisión, miles de personas encendían velas en sus casas, compartiendo imágenes con el lema «Porque alguien me buscó». El impacto fue tal que importantes universidades comenzaron a registrar el fenómeno de las desapariciones históricas desde una perspectiva social y de género.
Investigadores demostraron que la mayoría de los niños sustraídos provenían de familias trabajadoras, en su mayoría de obreras y campesinos. La historia de Lucía sirvió para evidenciar cómo las desigualdades sociales habían alimentado ese ciclo oscuro de impunidad. Mientras tanto, Rosa, su sobrina, se convirtió en directora del Centro Lucía Torres. Conservaba la habitación donde su tía había vivido los últimos años, con sus libretas y recortes intactos. En su escritorio, hallaron un cuaderno fechado en 2036 con una carta sin destinatario. Si algún día alguien vuelve a investigar mi historia, quiero que sepa que la encontré completa. No porque hallé todas las respuestas, sino porque ya no me duele buscarlas. Esta tierra me devolvió mi nombre, pero también me enseñó a cuidarlo. Que nadie se sienta perdido si aún tiene memoria. Rosa decidió incluir la carta en una exposición permanente. Cada visitante podía leer la hoja original bajo un cristal, junto a objetos personales de Lucía. La muñeca de trapo reconstruida, su primera acta de nacimiento recuperada y un recorte de periódico del día de su retorno. En el aniversario número 10 de su muerte, Cancún organizó un homenaje en la misma playa donde ella solía caminar. Familias de toda la región llegaron con velas y flores. Algunos de los niños que ahora eran adultos, rescatados gracias a su legado, llevaron pancartas que decían: «Gracias por encontrarnos, y tu nombre nos devolvió los nuestros». Cuando el sol empezó a caer, Rosa subió a un pequeño escenario improvisado y leyó en voz alta las palabras que ahora estaban grabadas en piedra, frente al mural del centro. «Porque alguien me buscó, regresé. Que nadie deje de buscar». El viento del Caribe sopló fuerte esa tarde, y las bugambilias que rodeaban el mural se movían como si aplaudieran. Los presentes guardaron silencio. El sonido de las olas fue el único acompañamiento. Esa noche, las luces de la ciudad reflejaban una calma distinta. Las generaciones nuevas conocían el caso de Lucía no solo como el de la niña hallada 54 años después, sino como el de una mujer que había transformado su dolor en memoria colectiva. Décadas después, las políticas públicas sobre desapariciones en México incluían protocolos que llevaban su nombre. Lineamientos Lucía Torres, aplicados en investigaciones sobre sustracciones infantiles y adopciones internacionales. Eran procedimientos obligatorios para toda fiscalía del país, con su historia como fundamento ético. Así, de una niña perdida en una calle de tierra en 1971, nació una estructura entera destinada a que nadie más desapareciera sin ser buscado. Algunos visitantes del centro dicen que, en las noches de calma, se escucha desde el patio el eco de una voz femenina leyendo nombres uno por uno, como si los llamara de regreso. Pero no es un mito. Es una grabación puesta allí por Rosa, con la voz real de Lucía durante sus conferencias finales. Cada nombre pronunciado es parte de ese reencuentro interminable entre la memoria y el país que, al fin, aprendió a recordar. Porque las historias no terminan cuando se encuentran los cuerpos ni cuando se reescriben los nombres. Terminan cuando un pueblo entero entiende que la búsqueda es también una forma de amor. Y en México, desde que Lucía Torres regresó, nadie volvió a dudarlo.